48 horas. Sí, las indicaciones ya las daría después de que el ingeniero termine su clase el día de hoy, ¿ya? Mientras tanto, pues, le damos la bienvenida al ingeniero para poder empezar. Gracias, ingeniero. Sí, muchas gracias, ingeniera Kenia. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar esta tarde aquí. Bienvenidos en nombre de la Universidad Metropolitana, de la carrera de Contabilidad, en la que somos partes dentro de la universidad. Y pues esta clase que ha sido como parte de nuestro proyecto de vinculación. En la tarde de y mañana, pues en vista que el curso es de tipo introductorio, vamos a ver básicamente algo que es probablemente lo más sencillo dentro de Excel, pero no por ello algo que no tiene importancia. Realmente, para mí es una de las cosas más importantes, como son los tipos de datos. ¿Ok? Antes de meternos ya en la materia, pues valga, aunque ya Kenia hizo la presentación, mi nombre es Fernando. Soy analista en informática, soy ingeniero en sistemas, con una maestría en negocios y pues estoy a la mitad de un doctorado en informática, pero está más a la mitad que completo. Ya soy docente aquí en la universidad desde el 2000 en el área de tecnología. Es para mí una de las pasiones de mi vida es enseñar. Realmente me gusta enseñar mucho porque que no disfrutara, realmente no hiciera. Todas las actividades que tengo la suerte de hacer en mi vida son cosas que disfruto hacer. Gracias a Dios no estoy haciendo algo que no me gusta, como es la parte de enseñar. De enseñar. Aparte de eso, tengo otras actividades profesionales particulares en el poco tiempo que me queda, como es diseñar sitios web y otras cosas. Y aprovechar lo que, pues, permítanme una vez, antes que se me olvide, vamos a ver, se me van a ir tantas cosas. Les podría comentar para quienes estén interesados en profundizar más en la temática de lo que vamos a ver hoy día, que realmente es muy poco. Necesitamos mucho tiempo, Excel, para aprender Excel. Comentarles, Excel es las hojas de cálculo. Es el software que es responsable que nosotros utilicemos computadores hogares, ya que desde los 80 hasta la actualidad es el programa más usado en todas las computadoras del mundo. Probablemente el 75% de las computadoras en el mundo tienen instalado una hoja de... Probablemente no sea Excel, probablemente que sí, pero es el software que más se utiliza y se seguirá utilizando. Entonces, es un software que nos puede ayudar en muchas áreas, en muchos temas. Y comentarles que lo que vamos a ver hoy, y muchos temas más, yo tengo un canal de YouTube. Muchos de los temas que vamos a hablar están en esta playlist. Ya les voy a compartir el link del canal para quienes deseen visitarlo. Ahí hay algunos videos sobre los temas que vamos a ver y otros temas que no vamos a alcanzar a ver por el tiempo, por supuesto. Y pues ahí hay unos temas que también están en un libro que publiqué el año pasado sobre Excel y otros temas. Y pues comentarles que recién estoy comenzando a publicar también otra secuencia de videos de otro libro que va a salir el otro año. Tiempo a hacerlo. Que son sobre unos trucos de Excel. Y voy por el video, pues son 101. Así que todavía hay que tomar todavía como 90 y pico de videos más. Pero bueno, todos esos se los voy a compartir aquí en el link del Zoom para quienes deseen puedan revisarlo en algún momento. Ok, sin más preámbulo, para no aburrirlos y no hacerlos perder tiempo, vamos a entrar en materia. Vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar, como les mencionaba, sobre los tipos de datos, que es un tema muy importante, ya que la mayoría de los errores, o la causa probablemente de todos los errores que suceden en los de Excel,
es porque cometemos errores en el momento de introducir los datos, ¿sí? Todavía Excel no puede o no tiene la capacidad de reconocer cuando estamos escribiendo algún dato y lo estamos haciendo de manera equivocada como para hacer una corrección, como cuando sucede en Word, que uno escribe una palabra y si la escribes con una falta ortográfica o una falta gramatical, Word te avisa o está corregido. En Excel no sucede así. Si yo quiero escribir un número y me equivoco y lo escribo mal, Excel no lo va a entender como tal, como un error, lo va a aceptar, pero el detalle es que ese número, si para Excel no significa un número, Excel no va a poder hacer ningún cálculo numérico con ese dato numérico. Y realmente el uso de Excel es para eso, para hacer cálculos. No es para hacer solamente listas o tablas, porque si quiero hacer listas o tablas que no voy a necesitar cálculo, es más rápido hacerlo en Word. Así que cuando usamos Excel es porque necesitamos hacer algún cálculo por lo general, o la mayoría, o todas las veces. Y esos cálculos, si no tienen los datos correctos, no van a poder funcionar. Entonces, he ahí la importancia. Vamos a ver que para Excel tenemos, básicamente, depende de los autores. A mí me gusta siempre indicar que Excel tiene 5 tipos de datos. Tiene los datos de tipo alfanuméricos, los tipos de datos numéricos, tiene las fechas, tiene las fórmulas y cada tipo de dato tiene su particularidad y cada tipo de dato sirve para tal o cual cosa o para cual fin en particular. Así que vamos a primero reconocerlos para poder, el momento que vayamos a trabajar con Excel, no cometer un error y que Excel no nos genere un error que probablemente no sepamos reconocer y no sepamos cómo solucionar. ¿Ok? Así que también vamos a hablar también un poco sobre los errores que son muy comunes en Excel. Bueno, y luego de eso vamos a ver cómo trabajamos con los operadores, también vamos a ver cómo hacer unos cálculos con fecha, y si nos alcanza el tiempo, pues vamos a ver cómo podemos dar los datos para evitar cometer los errores más comunes. Así que todo depende del tiempo que tengamos hoy. Y pues ya mañana continuamos con la parte de gráficos y algunas cosas de tablas, ¿sí? Realmente cualquier cosa que hagamos en Excel después de esto, no vamos a tener problemas porque esta es la parte fundamental. Para quienes nunca han usado Excel, por aquí tenemos que comenzar, y para quienes ya han usado Excel, pues no sé si por aquí de pronto encuentren algo nuevo que les pueda ayudar, y espero. Bueno, como les decía, Excel lo vamos a utilizar para hacer cálculos dentro de la hoja de cálculo, y vamos a comenzar con los tipos de datos alfanuméricos o de tipos de datos de texto. Un tipo de dato alfanumérico para Excel es solamente un tipo de dato descriptivo. Solamente me permite, o lo voy a usar como para identificar o para referenciar un valor. Puede ser el nombre de una persona, necesito ponerle la venta, la cuenta por cobrar, puede ser la identificación de una columna, que yo tengo una tabla que estoy haciendo, entonces necesito identificar las columnas, artículo, cantidad, precio, total, descuento, nombre de la organización, de la institución, el nombre, cualquier cosa que yo lo utilice para identificar. Y este tipo de datos, por lo general, no se lo utiliza para hacer cálculos matemáticos. Yo sí puedo hacer un tipo de cálculo con los datos alfanuméricos. Realmente no es un cálculo matemático. Lo único que le puedo decir a Excel con los tipos de datos de texto o alfanuméricos es que me cuente, que me diga cuántos hay, cuántos nombres hay, cuántos artículos hay, y que me los cuente, pero no puedo decirle que me haga una operación, que me haga un descuento, que me haga una resta, porque no es un tipo de dato numérico. ¿Ok? Conozco un tipo de dato alfanumérico. Cuando ingresamos un tipo de dato alfanumérico, Excel automáticamente, por ejemplo, no sé, el nombre de la ciudad, automáticamente lo alinea al lado izquierdo de la celda, ¿sí?
no sé si tenga que ser, creería, no sé si tengo que explicar cómo está compuesto Excel por columnas y celdas, ¿no? No sé si todos o alguien no tiene claro ese concepto. Sí, sería bueno, Fernando, disculpa que te interrumpa. Bueno. Sí, sería bueno, Fernando, porque tenemos gran cantidad de estudiantes que tienen nivel de conocimiento bien bajo, entonces sí sería bueno irles explicando. Estaba pensando en los chicos de colegio, pues yo ya sé que... Sí, sí, de hecho estamos con 65 en los inscritos, 65 estudiantes de tercero bachillerato. Ya, ok. Denme un segundo. Aunque ya ha aumentado. Ya aumentaron. Sí, ya han aumentado. Ya. Está bien, está bien. Ya. Sí, de estudiantes de bachillerato estamos con 109. Wow, está bueno, está bien. Bueno, les mencionaba, a ver, Creo que entonces, aquí no están más. recapitulando un poco. A ver, dentro de Excel, a diferencia de un documento voy a abrir para tener claro algo y diferenciar. A diferencia de Word, que es un procesador de texto que nos permite escribir en una hoja en blanco texto, Excel, un archivo de Excel, no se lo conoce como archivo, se lo conoce como libro. Y la última versión de Excel tiene más de 1 millón de filas y no sé cuántas decenas de miles de columnas. ¿Sí? Un libro de Excel está compuesto es un lienzo y grande de filas y columnas. Normalmente, cuando comenzamos a trabajar en Excel, pues no hay restricción. Yo podría escribir hacia la derecha o escribir sin ninguna restricción. Pero no es buena idea comenzar de esa manera porque el momento que uno quiere imprimir el documento o compartir el documento, pues ya Excel va a encontrar con un problema o yo me voy a encontrar, mejor dicho, con un problema de que acabo de sobrepasar el límite de la página y el momento de generar un archivo, pues se vuelve un poco complejo. Entonces hay que tener cuidado con eso. La intersección de una columna con esta intersección que está aquí se la conoce como celda, pues, ¿no? Yo creería que todos hemos escuchado ese término. El término celda es la intersección de una columna por una fila. Y acá arriba, en esta parte de aquí, hay un pequeño cuadrito que se llama cuadro de nombre. Ese cuadrito que se llama cuadro de nombre me indica en qué posición está el cursor. Ahorita, por ejemplo, yo tengo el cursor aquí en la celda A1, porque es la columna A y la fila 1. Por eso la celda se llama A1. Si yo tuviese el cursor por acá, pues voy a darme cuenta que aquí me dice E7. Así que siempre que yo mueva el cursor en un lugar, pues aquí me va a decir en qué celda estoy. No necesito ir con el dedo a la columna y a la fila para saber dónde lo voy a escribir. Me puedo poner el cursor y dirigir mi vista directamente al cuadro de nombre. ¿Okay? Primero eso. Así que todo lo que vayamos a ingresar se va a ingresar dentro de una celda, no en fila ni en una hoja, sino Excel lo referencia dentro de una celda. ¿Ok? Así que yo puedo escribir, como les decía hace un momento, la palabra Machala. Cuando escribo dentro de la celda, acá arriba, también se replica o se refleja. Esto que está acá arriba se llama barra de fórmula. Y la barra de fórmula me indica, me permite ingresar el contenido de una celda, me permite editar el contenido de una celda, pero algo muy importante que ya vamos a ver es que también me muestra lo que realmente hay dentro de una celda. Si yo quiero ver qué hay dentro de una celda, yo realmente debo siempre dirigir mi vista a este que está aquí. Ese lugar que está ahí me indica que realmente tiene una celda. ¿Ok? Así que tenemos el cuadro de nombres, tenemos la barra de fórmulas, tenemos las columnas,
tenemos ya las filas y tenemos las celdas donde vamos a trabajar. Tenemos un cuadro de menú y ya vamos a ir viendo algunas funciones. Cada menú tiene una cinta donde se agrupan las diferentes opciones de cada grupo, pues, ¿no? De cada alternativa, de acuerdo a lo que vayamos a hacer. ¿Ok? Así que realmente vamos a comenzar por ahí. Acá abajo tenemos un botón para agregar más hojas, que puedo agregar N hojas. ¿Cuántas hojas puedo agregar en Excel? Pues realmente yo me he topado con documentos de empresas que tienen archivos de 4 o 5 años. O sea, estamos hablando de, por semanas, no sé, 200, 250 hojas. Se vuelven archivos muy pesados, muy grandes, que la única limitación que a veces viene por la potencia de la computadora en poder manejar un archivo tan grande. No es aconsejable, por ejemplo, en un solo archivo manejar, qué sé yo trabajo en una compañía bananera, que es lo que más comúnmente hay aquí, entonces a veces llevan control por semana. Entonces, si hablamos de 5 años, de 56, 52 semanas, más o menos que tiene el año, estamos hablando de más de 250 hojas. No es recomendable porque el archivo se vuelve muy pesado, ¿sí? Si se daña por A o B motivo o algo, no solamente pierdes la información de ese momento o con la que estás trabajando, sino todo el historial anterior que lo has tenido ahí arrastrando sin un motivo muy útil. Si alguien me dice, no, es que yo utilizo todo el historial, pues Excel permite hacer vinculaciones entre archivos. O sea que si yo necesito una información de un archivo para trabajar en otro archivo, no necesito meter todo dentro de uno solo. Excel me permite hacer relaciones y vinculaciones entre información que estén en archivos separados. Eso se puede hacer, es lo más eficiente. Pero eso es tema de otra cosa. Ok. Entonces, más o menos haciendo un intro de eso y volviendo acá, la otra temática ya viene con la parte de tipos de datos de Excel. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Como ver primero este primer tipo de datos. Como les decía, los tipos de datos alfanuméricos o de texto, cuando los ingresamos, se alinean automáticamente al lado izquierdo de la celda, ¿sí? Por supuesto, yo acá arriba, en el menú del menú inicio, en el grupo de alineación, tengo unos botones para cambiar la alineación, pero el hecho que yo cambie la alineación de un dato no lo cambia, no lo convierte en otra cosa. Esto solamente sirve para cambiar la alineación, como tengo acá los botones para poner negrita, cursiva, subrayada, cambiar el relleno de la celda, cambiar el color, el tamaño, el tipo y las cuadrículas. Esto que está aquí solamente permite cambiar la alineación, pero es un cambio visual, no un cambio de la característica del dato como tal. ¿Ok? Entonces, si no hemos topado esto, cuando yo ingrese un dato de tipo alfanumérico, se va a alinear al lado izquierdo. Y un tipo de dato alfanumérico, vuelvo a repetir, no tiene valor para eso. Puede ser un nombre, una descripción, puede ser el número de una factura, y en algún momento podría ser, no sé, los números que representen una cuenta contable, el número de una factura, de un comprobante, de cualquier documento. Pero estos, por ejemplo, no tienen un sentido numérico como tal. Son números que están siendo utilizados para representar un algo, pero no para hacer cálculo. Entonces, como pueden ver, estos números que para Excel tampoco tienen significado o valor, van a alinearse izquierdo de la celda, ¿sí? Al lado izquierdo de la celda, de manera automática. Así que, si yo aquí pongo un número nuevamente, como que si fuera a ser número de un documento, yo digo el documento 1015-0001, se va a alinear al lado izquierdo. Esto de aquí, yo no le puedo decir a Excel, oye Excel, acá arriba yo sé que tú tienes una función, ¿no? Y yo quisiera que me sumes esto de aquí.
¿Sí? Eso no se va a poder hacer. Ya vamos a ver sobre las funciones. Me estoy adelantando un poquito, pero solamente quiero que vean que estos números no los puedo sumar porque no tienen valor para Excel. Aquí lo que buenamente Excel me ha dado por lo menos un 0. Me dice, eso no tiene valor numérico y sumar eso da 0. En otras ocasiones genera un error terrible por ahí con una información que es muy difícil a veces para muchas personas interpretar y no te dice nada y te deja en 0. Pero ya vamos a ver eso. ¿Ok? Así que inicialmente vamos a hablar con esto. También tenemos un botón de combinar y centrar. Como les decía, los tipos de datos alfanuméricos se utilizan mucho para describir cosas. Entonces, hay muchas ocasiones que necesitamos poner títulos, ¿sí? Cuando hagamos una tabla, ya vamos a ver, necesito una tabla de ejemplo. Voy a ver si la tengo por acá, que me adelanto. Esta tabla de acá, por ejemplo, que vamos a ver si la alcanzamos a hacer. Cuando hagan una tabla, en Excel yo siempre recomiendo poner dos cosas fundamentales cuando tú creas una tablita sobre cualquier dato que sea. Lista de precios, clientes, deuda, productos, cuentas por cobrar, no sé, cualquier cosa. Siempre deberíamos colocar dos cosas como texto descriptivo, ¿sí? Y una debería ser el de quién es y el qué es. ¿A quién pertenecen esos datos y qué son esos datos? ¿Sí? La empresa, la oficina, el departamento, el cliente, o sea, de quién es esa información y luego decir qué es. ¿Sí? Es la empresa que es la lista de productos, es el cliente tal y son sus requerimientos de productos, es el cliente tal o la persona tal y son sus pedidos. O sea, siempre poner qué es y quién es, porque no puedo asumir de que quien vea esta información, y aunque trabaje conmigo en mi departamento, en mi empresa o en mi oficina, al verlo, diga, ya, yo sé qué es. Sí. Pero ¿será actual? ¿Será de qué cliente, de qué productos? ¿O qué será? Entonces, a veces asumimos de que una persona, al ver la información, debe o tiene que entenderlo y no siempre es así. Entonces, estas dos cosas que están aquí son muy importantes. Y cuando tú pones un título a una tabla, pues tenemos el botón de combinar y centrar que tenemos aquí. Y a diferencia del botoncito que tenemos acá de centrar, ¿sí? Este botón permite centrar y combinar varias celdas cuando queremos centrar los títulos, que ya lo vamos a ver. No se preocupen, que ya vamos a ir haciendo un ejemplo. Solamente quería adelantarme eso. Y otra cosa muy importante, que cuando nosotros escribimos texto, por ejemplo, si yo escribo texto aquí, no sé, se me ocurre, voy a poner el nombre de alguien, Luis, Fernando, no sé, Donado, sí, ya, Abril. Cuando tu texto es demasiado grande para entrar en Excel, va a usar la celda de al lado con el espacio para poder poner el texto, siempre y cuando la celda esté vacía. El rato que yo le pongo ahí un dato, yo le voy a poner ahí, no sé, vamos a suponer que voy a poner la dirección de la ciudad donde vive, ¿sí? Mi celda o el contenido que tengo dentro de la celda ya no se visualiza, ¿sí? Pero no quiere decir que sea borrado, porque podemos ver arriba en la barra de fórmula que hace un momento indiqué, que muestra lo que realmente contiene una celda, yo voy a poder ver que realmente lo que hay dentro de la celda, aunque no se puede visualizar totalmente, es algo mucho más grande, mucho más largo. Entonces, eso sucede porque la celda de al lado ya está ocupada. Ahí tengo dos alternativas. Una, hacer la columna más ancha,
colocando el cursor en la parte superior, entre los nombres de las columnas, cuando mi cursor se convierte en una doble flechita, y con el botón izquierdo presionado, arrastrando, hacerlo más grande, la columna, de tal manera que aparezca, pues no, el nombre completo. Esa es una cosa que siempre hacemos cuando trabajamos con Excel. También podría yo seleccionar toda la columna, haciendo un clic en el título de la columna, y probablemente cambiarle o bajarle un poco el tamaño de la letra, para no tener que hacer la columna tan grande, porque a veces cuando hacemos las columnas muy grandes y desaprovechamos el espacio, en el momento de crear un archivo, ya sea para compartirlo o si queremos crear un PDF o imprimirlo, se vuelve bastante complicado porque resulta que tenemos muchas columnas y los datos no entran. Así que podría hacer eso. Otra cosa que también se suele hacer cuando tienes demasiados, tu texto es demasiado grande y tengo tantas columnas que no puedo o no quiero desperdiciar espacio, es cambiar la propiedad de la celda utilizando este botón que está acá arriba que dice ajustar texto. Este botón de ajustar texto permite que dentro de una celda se ajuste el texto de tal manera que no solamente ocupe una fila, sino que se pueda ver en 2 o en 3 filas. ¿Cómo es esto de aquí? Me voy a ir un ratito a una hoja por acá para mostrarles un ejemplo muy rapidito también. Por ejemplo, supongamos que yo estoy aquí creando una columna y yo aquí estoy poniendo, no sé, voy a poner número y aquí voy a poner el texto. Voy a poner a propósito así largo. Nombre del producto. Yo podría simplemente haber puesto producto o descripción, pero para el ejemplo voy a poner nombre del producto. No quiero hacer más ancha la columna porque voy a tener más columnas y no quiero desaprovechar el espacio. Como el nombre del producto es cortito, con este tamaño me basta y sobra para llenar lo que voy a poner aquí. Aquí voy a poner unos nombres como esto, por ejemplo. ¿Ya? Así que como voy a poner esto suficiente, pero yo arriba necesito ser más descriptivo, quiero ponerlo así. Entonces, yo lo que podría hacer es que esta celda o toda la fila, donde yo voy a poner el título de la tabla, decirle a Excel que me ajuste el texto. Entonces yo le voy a dar un clic aquí y Excel automáticamente me acaba de hacer más ancha la fila. Lo voy a encoger un poco y le voy a decir centrar. Me acaba de hacer más ancha la fila, pero me acaba de meter todo el texto dentro de una misma celda. Yo me he topado con tablas de datos donde muchos clientes, o muchas de las clientes a los que les doy soporte, por tratar de hacer esto, por aprovechar el han hecho algo así. En la fila de arriba, en la celda de arriba han puesto un nombre y acá abajo han puesto nombre de y acá abajo han puesto producto. En lugar de colocarlo así. ¿Sí? En teoría me dirían probablemente se ve igual. Si yo le hago la tabla alrededor de esto, probablemente nadie se va a dar cuenta. Pero Excel sí se va a dar cuenta. Y si yo esta tabla más adelante la quiero utilizar para cosas como crear una tabla de datos, crear una tabla dinámica, hacer análisis de datos, filtrar, ordenar y hacer algunas cosas más, esto me va a crear un grave problema. Lo hago de esta manera, no voy a tener ningún problema creando tablas de datos, tablas dinámicas, gráficos, haciendo ordenamiento, filtros y un sinnúmero de cosas que se pueden hacer con Excel. Entonces, mi consejo es que no hagan esto, eso está mal, utilizar 2 celdas
para poner un título o una columna, sino que traten de hacer esto utilizando esta opción que está acá arriba, de ajustar texto. Muy común, ¿sí?, utilizarlo, y cuando quieran referirse a un grupo de datos y quieran utilizar algo como un título o algo que abarque más de una celda, mi consejo es seleccionar las celdas, utilizar combinar y centrar, y aquí, ¿sí?, colocar el título de la sección. Me refiero a la sección que probablemente podría ser esto, o el título de la tabla, o lo que yo quiera poner, ¿sí? Pero, nuevamente, consejo, esto solamente utilizarlo para texto que no lo voy a utilizar dentro de mis cálculos o dentro de mis análisis de datos. Si esto yo necesito utilizarlo, lo voy a usar para hacer alguna cosa como la que mencioné de tablas dinámicas, tablas de datos, filtrar, ordenar y todo eso, también es mala idea. También no deberían centrar y combinar título para una tabla. Esto solamente háganlo con este tipo de títulos, como los que tenemos acá, que no los vamos a usar nada más que para ser muy descriptivos. Estos van a ir acá arriba, nunca los voy a usar dentro de una fórmula o dentro de un análisis. Los que sí los voy a usar son los que están acá abajo. Entonces, como pueden ver, estos están individuales y deberían quedarse así. Por ejemplo, si aquí yo le hubiera puesto, ya vamos a hacer eso más adelante, solamente déjenme explicarles, fecha de producción. Y aquí hubiera puesto fecha caducidad. Lo más práctico hubiera sido ajustar texto y tratarlo de cuadrarlo para que se vea de esta manera. ¿Yep? Y ahí no voy a tener ningún problema si yo con estos datos que están aquí, luego se me ocurre convertirlo en una tabla de datos, crear un gráfico dinámico, crear una tabla dinámica o cualquier cosa. ¿Okay? Entonces eso es muy, muy puntual eso con la parte de texto. ¿Okay? Eso nos va a evitar caer en estos errores que estuve mencionando. Primero con eso. Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, si estamos claros. ¿Todo está claro? Cualquier cosa que no esté clara, alguna duda, algún comentario, me lo hacen saber. ¿Ok? Bien, eso con los tipos de datos alfanuméricos. Luego vienen los tipos de datos numéricos, que son los tipos de datos más importantes dentro de Excel. Porque son los datos con los que vamos a trabajar la mayoría de las veces de descuentos en platos fuertes. Alguien tiene, disculpe, el micrófono encendido, tengan cuidado para cuando tengan el micrófono. Rosalía creo que tiene el micrófono. No sé si lo puede silenciar, Rosalía, por favor. 10 de mayo y el buffet de lujo el día domingo 14 de mayo. Les esperamos en Oro Verde para homenajear a la mamá. Y no puedo silenciarlos. Ya. Perdón, para... Como vengo a ir a trabajar. ¿Tú? ¿Cómo te vas a estudiar? ¿De matrada? ¿Cuál es el proyecto? Aquí. Sí, no sé si la señorita Panchón me está escuchando. Tienes el micrófono activo y yo, como no estoy como anfitrión, no puedo silenciar. Muchas gracias. Chévere. Ya. Bueno, les decía, vamos a ver ahora el tipo de datos que es más importante dentro de Excel, que son los datos de tipo numérico. ¿Por qué son los más importantes? Porque como mencionamos al principio de la clase, son los datos con los que Excel más trabaja, ya que Excel lo vamos a utilizar
la mayoría, o diría yo siempre, yo utilizo siempre Excel cuando voy a hacer algún cálculo. Así que Excel, para poder hacer un cálculo, necesita que los datos sean números. Si los datos no son números, Excel no podrá hacer ningún cálculo y probablemente lo que ocurra es que me dé un error o los cálculos sean erróneos, que sería peor, porque si Excel me logra darme un error, yo me voy a percatar de que algo está mal. Pero en ocasiones, Excel simplemente, como vimos acá arriba, que le pusimos datos que no son números y que para Excel no tienen valores, yo le dije que me haga una sumatoria y simplemente no me dio un error, me dijo, eso que está arriba es 0. Si yo tengo muchos datos y entre esos datos hay errores, ciertos ingresos los ingresado mal, cuando yo quiera hacer un cálculo, Excel me va a calcular lo que encuentre correcto. Lo que encuentre incorrecto lo va a tomar como 0 y los cálculos van a ser erróneos. Y que yo me dé cuenta de eso va a ser bastante complicado o a veces casi imposible dependiendo del tipo de datos. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Dígame, Roberto. Cuando tenemos una celda que los valores sí son numéricos y los necesitamos sumar, pero no sé si me está preguntando algo, Roberto, casi no lo escucho. ¿Alguien me alzó la mano? ¿Me escuchó? Ahí, apetito, sí, dígame. Ya, digo que cuando tenemos un valor numérico que necesitamos sumarlo, pero el Excel no permite que lo sumemos, ¿cómo se cambia el formato de la celda? Ya vamos justamente a eso. Ya vamos a eso. Ajá. Porque si Excel no me permite sumar eso o no lo está sumando de manera correcta, hay un error. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando yo ingreso un número, como pueden ver los que están aquí, Excel a los números, que para Excel son números, de manera automática los alinea al lado derecho de la celda. Puede ser un número entero, puede ser un número negativo, puede ser un número con decimal, o puede ser un número muy grande, ¿sí? Siempre lo va a alinear al lado derecho. Por supuesto, yo tengo aquí estos botoncitos para cambiar la alineación, pero vuelvo a indicar, si yo no toco esto e ingreso los datos, Excel me los va a poner a la derecha, así como los textos me los puso a la izquierda. Y eso es lo primero que me permite saber que el número que está ahí es un número o lo que he ingresado para Excel no es un número, como lo que tenemos en el lado derecho de la pantalla. Todos estos que están aquí para Excel no son números. Los que están acá sí son números, pero estos no son números. Tienen un pequeño detalle por ahí que a primera vista a veces lo hacen imperceptible. Muchas personas que aunque los ingresan y Excel está diciendo, oye, lo que tú me estás ingresando no es un número, es un texto porque lo acabo de alinear a la derecha, ¿sí? A la izquierda, perdón. La gente coge, marca y le cambia la alineación. Y ahí sí topó problema, ahí sí es un problema tremendo, porque imagínate tener 100 números y haber hecho eso de tal manera que cuando yo ingrese no poder distinguir entre tantísimos números algún problema. Hay varias formas de hacerlo, pero ya se vuelve un trabajo de hormiga. Entonces, ¿cómo evitar esto? ¿Cómo evitar cometer estos errores? ¿Alguien me podría tal vez decir cuáles creen que serían los errores por los que para Excel estos no son números? ¿Qué creen que podría ser? ¿Cuál creen que sería el primer error aquí? El formato de la celda. El formato de la celda, pero Yo opino el signo. El signo. el símbolo, el dólar, Sí, el dólar. ¿ya? Pero si es dólar sigue siendo número. Hay como sumarlo. El problema es cuando ya el archivo viene con un formato establecido y hay que digitarlo fuera del cuadro para que vuelva a coger el formato original para poder realizar la suma.
Y ¿Ya? eso es lo que quiero saber, cómo evitar eso. Ya. Ok, ya. Aquí, ejemplo, y si luego chequeamos todos los ejemplos, el problema puntual es la coma y el punto. Aquí en Ecuador, ¿cuál es el separador de decimal? La coma. La coma. Y el separador de miles es el punto. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos aquí en el primer ejemplo, vemos que hemos tratado de usar el punto como separador decimal. 500.00. Nosotros asumimos de que le estamos diciendo a Excel $500, 0 centavos, pero para Excel no, esto es 500.00, así que está algo mal. En el segundo ejemplo, hemos tratado de usar el separador de decimales como separador de decimales y como separador de miles. Otro error. No puede usar el mismo separador en ambos casos. Acá hemos hecho lo inverso. El de miles, el de decimales como miles y el de miles como decimales. Y acá he puesto 2 veces el separador de miles, tanto como miles y como decimales. Entonces, básicamente, lo que hemos hecho es utilizar los separadores de manera incorrecta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo soluciono eso? ¿Cómo evito eso? Primero, ¿cómo evito? Y luego, ¿cómo lo soluciono? ¿Sí? El hecho de que mi programa Excel, cuando yo le diga 47,89 centavos, o 89 decimales, él sepa que estoy diciendo los decimales, ¿sí? Y que diferencie de 40.89, y Excel sepa que esto está mal y que esto es lo que está bien. ¿Cómo le decimos o cómo Excel se maneja y sabe cuáles son los decimales y cuáles son los miles? Realmente ya no depende de Excel, sino depende básicamente de su Windows, de su computadora. Ustedes tienen que acceder al panel de control, ¿sí? Escribiendo acá abajo donde dice panel de control. Tienen que ir al panel de control y tendríamos que ir a la opción que dice cambiar formato de fecha y hora. Aquí lo único que tengo que hacer es cerciorarme que la que se abre aquí diga español Ecuador. Tengo que coger, buscar y ver que diga español Ecuador. Cuando yo le pongo español Ecuador, Excel automáticamente va a poner correctamente las fechas, las horas, y aquí donde dice configuración adicional, voy a ver que el separador de es la coma y el separador de miles es el punto. Y aquí veo un ejemplo. 123.456.000, bla, bla, bla. 0,00 decimal, tanto en positivo como en negativo. Entonces, si yo hago esto acá afuera, en el panel regional, vuelvo a mencionar, se van aquí, escriben control de panel o panel de control, se ponen en la opción que dice cambiar formato de fecha y hora, y si aquí dice otra cosa, buscan el que dice español Ecuador. ¿Sí? Muchas personas a veces les envían computadoras de Estados Unidos, de Italia, de España, entonces vienen las máquinas, a veces vienen configuradas con esa configuración, y sobre todo de Europa, se manejan con los separadores decimales diferentes. Entonces, le cambian esto, le ponen aceptar, aceptar, y listo. Y aunque aquí ya haya estado incorrecto, automáticamente se va a poner de manera correcta. Si aquí estaba con símbolo de euros, automáticamente va a aparecer el símbolo de dólar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tendría que hacer para que esto funcione correctamente. Que la coma sea el separador de miles y evitarnos estos problemas que son comunes. Y que, como les menciono, que cuando la gente los ve así, es que está medio raro, que se están alineando acá, deberían estar acá, deberían estar en el lado derecho. Entonces cambiémosle la alineación para que se vean bien. Hacen un clic
le cambian la alineación, tú le dices que luego quieres sumar eso, y oh sorpresa, pues te está sumando todo, y solamente te dice 47,89, porque el resto para Excel, como ya vimos hace un rato y lo volvemos a ver, es un 0. Y yo ahora ya no, pero antes para mí era muy común ir a las empresas, a veces daba soporte y me encontraba muchas personas trabajando con Excel, haciendo cálculos con Excel y con la calculadora en la mano. O sea, metían los datos en Excel y estaban con la calculadora trabajando con Excel y la calculadora. Y yo preguntaba que por qué, o sea, ¿por qué si estoy usando Excel que pase los cálculos por mí? ¿Para qué a la calculadora? Y me decían es que Excel se equivoca, que yo le meto datos a Excel y Excel me suma mal. Excel no se puede equivocar, imposible que se equivoque. Lo que me puedo haber equivocado yo en darle 2 para que él trabaje, ¿sí? Si yo le doy mal los datos, no me va a sumar. Es como que yo aquí no le ponga nada y le diga a Excel, súmame 47 más el número que estoy pensando. Excel no lo va a poder hacer. Gracias a Dios, no lo puede hacer. Imagínense que Excel podría adivinar lo que estemos pensando. Entonces, este tipo de debería tener mucho cuidado en hacerlo. Y básicamente son por esas cosas muy puntuales. Equivocarme el separador de miles y el de decimal. Ok. Primero, ya vimos, verificar en el panel de control la configuración regional. 2, si están usando un computador de escritorio, mi consejo es utilizar que aprovechen y utilicen la parte numérica del teclado que suele venir pues acá. Para los que tienen laptops, pues sí se vuelve un problema cuando tienen el teclado numérico y no hay dónde escribir. O sea, ahí tengo que fijarme cuál de los dos realmente es el separador de miles, el punto o la coma. Cuando estoy con una laptop es más problema. Cuando estoy con una máquina de escritorio, pues mi consejo es utilizar la parte del teclado numérico y presionar el punto que está ahí. Si su computador ya está configurado con separador decimal, la coma, al presionar el punto del teclado numérico, Excel automáticamente o cualquier programa con el que esté trabajando lo va a poner como coma, porque sabe que ese punto es el punto decimal y tiene que interpretarlo como tal. ¿Ok? Así que eso es otra cosa. Segundo, si necesitamos utilizar separadores de miles, porque vamos a utilizar valores o cantidades grandes, miles o de millares, o necesitamos utilizar el símbolo de dólar, que vamos a poner cantidades de cosas, pero también vamos a poner valores y queremos diferenciarlo, así que el símbolo de dólar ayuda mucho, o el símbolo de moneda. Si voy a usar el símbolo de moneda o voy a utilizar valores con miles, mi consejo es que utilicemos el formato numérico que está acá arriba. Al utilizar el formato numérico para poner el símbolo de moneda, para poner separadores de miles, para aumentar o para disminuir decimales, vamos a hacer que los números que escribamos dentro de las celdas sean más fáciles de leer, sean más amigables el momento que yo estoy ingresando. De tal manera que cuando yo ingrese un número aquí, por ejemplo, voy a ingresar un número al azar muy grande. Si lo ingreso así, y trataría yo de leerlo, realmente me voy a demorar un rato a ver, voy a tener que ver realmente no se me fue un número de más o realmente está bien. ¿Sí? ¿Cómo puedo mejorar o evitar esa pérdida de tiempo o esos errores al momento de ingresar los datos? Es pues darle el formato de millares, de tal manera que cuando yo escriba el número,
al momento que lo termine de escribir, yo lo pueda leer y pueda entender. Ah, no era 457 millones, solamente era 45 millones. Y me pueda dar cuenta muy rápido. ¿Sí? Los formatos numéricos están acá. Muchas personas ingresan los datos y al final colocan para que se vean bonitos. Y los formatos numéricos no solamente es para que se vea bonita la tabla, para que se vean bonitos los números. Realmente es para ayudar a entenderlos de manera o visualizarlos de manera más rápida. Y por supuesto que el momento que yo esté ingresando me evite los errores de ingreso de datos. Y me evite tener que poner los separadores de miles. ¿Ok? De tal manera que yo puedo hacer un clic sobre el título de la columna, que se marque, lo cual va a marcar desde la fila 1 hasta la fila 1.000.000, decirle que quiero ponerle el formato de moneda, o el de millares, perdón, vamos a trabajar, el de millares. Es así que el momento que yo coloque un número pequeño, o coloque un número ya más grande, no importa el número que coloque, todos los números van a mantener la forma, el mismo formato, van a ser visualmente homogéneos, porque todos están manejando el mismo formato, y para mí va a ser mucho más fácil interpretar los datos que estoy escribiendo. Dígame, Roberto. Cuando ingresan un número grande y sale... Si me puedes hablar un poquito más alto, y Roberto, sale un disculpa que más no en lo medio escucho bien. del número. No sale un número completo. No sale el número completo. Sí, ya vamos a eso. Una de las cuestiones típicas cuando se ingresan los números así y tú le aplicas el formato, lo que puede ocurrir, déjame ver si acá tengo un ejemplo como lo que tengo acá. Lo que puede ocurrir es esto, de que tus datos se puedan esconder. ¿Sí? Esto normal cuando uno le aplica el formato a las columnas. Cuando esto ocurre, el único detalle es que la columna está muy angosta. Lo único que tengo que hacer es un poco más ancha la columna, de tal manera que ya la visualización de los datos. ¿Sí? Entonces, si veo esto, lo único que tengo que hacer es más ancha la columna. Puedo ponerme aquí, hacerle un doble clic con el mouse entre los títulos de las columnas, le hago un doble clic y las columnas se van a ensanchar. O si no, de manera manual, yo arrastro y coloco el ancho que creo conveniente. Eso es cuando salen los números en la celda numeral. Pero cuando en la celda sale el número, un más y otros números, se pierde el valor original. Sí, yo entiendo, cuando tienes un número así muy largo y te sale esto, te sale un número elevado a una potencia, es porque ese número, esa columna no tiene ningún formato. Lo más adecuado es simplemente coger y darle el formato adecuado. Y ya con eso se soluciona. ¿Ok? Los números siempre dentro de Excel deberían tener un formato, y cuando no lo tienen puede ocurrir eso, de que se eleven a una potencia. Entonces se soluciona simplemente dándole el formato adecuado y ya lo tienen ahí. ¿Ok? Ok. Pero buenas preguntas que nos está haciendo, porque yo sé que por ahí algunos han de estar también con la misma duda. Un minuto. Si tiene alguien alguna otra pregunta, aprovechemos que está el ingeniero Fernando aquí compartiéndonos parte de su conocimiento. Bueno.
Sí, Gracias. pero No hay preguntas. pregunten con confianza, no se preocupen, que no hay ninguna pregunta. Tiene comas y puntos. Si tiene comas y puntos, los separadores de miles o de decimales, lo que tendrías que hacer es cambiar el formato, como les mencioné, meterse al panel de control y en el panel de control cambiar la configuración regional. Eso básicamente, perdón, es lo que tendríamos, eso soluciona todo eso. Cualquier cosa que tiene que estar como español Ecuador. Yo lo tengo como México por otra situación. Entonces, aquí debería decir español Ecuador y eso va a solucionar. Creo que Elena estaba preguntando que si ve con México. Bueno, ¿qué más? Eso con los números, entonces. Ya, y también olvidaba era tener también el mismo... Perdón. Y necesito... dígame, Roberto. Hice la prueba poniéndole el formato con separación de miles. Si me hablas un poquito más alto, disculpa que casi no te escucho. Y lo escribí del 1 al 9 2 veces para poder comprobar de que sea la separación de miles. Pero no llega solo hasta el 6. ¿Qué versión de Excel tienes? Buena pregunta. ¿Perdón? Déjeme ver. ¿Cómo reviso? Pues en tu escritorio, mira en el icono, tiene que decir 2019, 2021, 365. Sí. Y si es algún archivo viejo, o si está en modo compatibilidad, yo te recomendaría que pruebes lo que estamos haciendo abriendo un archivo nuevo en blanco, porque si tienes Así un mismo lo estoy haciendo. que lo abriste de una vez y acá arribita dice modo compatibilidad, lo está trabajando en la versión 2003, pues una versión de hace 20 años. A veces uno está trabajando con archivos viejos que se los han compartido y están en modo compatibilidad. Entonces, lo que hay que hacer es, primerito, tienes que cambiarlo a tu versión actual. Y para cambiarlo a tu versión actual, tienes que meterte en la opción de archivo, guardar como, y aquí asegurarte que diga libro de Excel y no diga algo así como, no sé, libro 2003 o formato compatibilidad, alguna cosa de esas, porque si está guardado de esta manera y está en modo compatibilidad, ahí puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, no, ahí sí no deberías trabajarlo así. ¿Ok? Revísate eso. Perdón, ingeniero. Lo hice de la misma manera. Abrí un archivo nuevo, lo puse separación de miles y escribí del 1 al 9 2 veces y solo me sale hasta el 6. Ya, bueno, al final de la clase te puedo hacer comparte tu pantalla y chequeamos para revisar qué problema puntualmente tienes con tu archivito, ¿ya? Ya, listo, perfecto, gracias. No te preocupes, yo te ayudo al final, tranquilo, porque debe ser alguna cuestión del formato, de alguna cosa muy puntual de tu Excel, que algo está mal, de cuadrarlo por ahí, pero tranquilo, eso se arregla. Bueno, otra cosa que les quería mencionar también es que cuando vayamos a ingresar números y estos números vayan a necesitar el símbolo de dólar, no lo escriban, o sea, no error de poner el símbolo de dólar y manualmente ir escribiendo, porque lo más práctico también es coger, marcar las celdas y utilizar el formato de moneda que tenemos acá, el de contabilidad, o acá adentro tenemos el formato de moneda. Ambos formatos ponen el símbolo de dólar, ¿sí? Al principio o al final al principio, perdón, de la celda, a veces muy pegadito al número y otras veces más separado, pero ambos van a poner el símbolo de moneda ahí. ¿Okay? Y eso también nos evita tener que escribir.
Una cosa que quiero también aclarar es que cuando usemos estos dos formatos, tanto el de millar o cualquier formato de tipo numérico que usemos aquí, ¿sí? Eso no cambia el dato. Si yo me fijo aquí, yo aquí tengo dos puntos que son separadores de miles y el separador de decimales. Acá también tengo el símbolo de dólar y tengo el separador de miles. Si yo me voy, pongo el cursor aquí y me fijo en la barra de fórmula, voy a ver que mi número en ningún momento se le ha agregado el símbolo de dólar y en ningún momento mi número tiene los puntos de miles implícitos, ni las comas, ni los ceros, ni los ceros. Porque esa es solamente una cuestión visual, pero no cambia lo que tiene la célula. ¿Okay? Entonces, si nosotros le cambiamos el formato, si agregamos, eso no va a cambiar los números como tal. Ojo, ¿por qué menciono esto? Porque muchas veces tenemos un número, por ejemplo, yo tengo el 75,84932, no sé cuánto, tengo no sé cuántos decimales. Pero por cuestiones de cálculo no necesitamos manejarnos con tantos decimales, queremos solamente manejarnos con 2 decimales, porque si no, al final no nos cuadra el cálculo y nos hacen falta centavos, sobra centavos. Entonces, es lo que se nos ocurre, venir acá y decirle que solamente queremos utilizar millares para que aparezcan 2 decimales. Y pensamos que al hacer eso, estamos redondeando los decimales. Uno dice así, como vamos a trabajar solamente con 2 decimales, entonces marquemos las celdas y pongámosle 2 decimales para que los decimales se redondeen. Y los decimales no se redondean y los números no cambian. Si yo me fijo acá arriba, voy a ver que, aunque aquí veo 4785, no sé si alcanzan a ver acá arriba, me dice 47, 84, 93, 95, están todos los decimales. ¿Sí? Igual aquí, el 1.46 no es 1.46, es 1.45. ¿Sí? Para las personas que trabajan con muchos decimales, estoy seguro que ya se percataron de que eso sí es un problema. Porque el ocultar los decimales no va a redondear el cálculo. Excel solamente me va a mostrar ahí, pero Excel internamente sigue utilizando todos los decimales para hacer los cálculos. Y cuando hay 3 números o 2 números, probablemente no veamos la diferencia. Pero si manejamos cientos o miles de celdas con muchos decimales y hacemos esto, los desfases se van a disparar. Yo tenía un sistema de facturación y lo vendí en muchos lugares durante mucho tiempo. Y uno de esos clientes a los que yo les vendí el sistema de facturación eran empresas que distribuían productos que costaban por unidad 0,0, no sé, tenían 5 decimales. El costo por unidad de ese producto eran 5 decimales. Y el sistema manejaba 2 decimales. Cuando ya movían miles, había un desfase terrible, así que hubo que readecuar el sistema para que manipule los 5 decimales en todo el momento. Igual con las hojas de cálculo. El que manejen 2 decimales, pues también les producía un error tremendo. Entonces, eso debo tener en cuenta también. No cometan ese error de pensar que el aplicarle a desaparecer o hacer esto, el quitar aquí también con este botoncito, el de aumentar o disminuir los decimales, no los está truncando o los está redondeando. Visualmente probablemente que sí, pero internamente no. Genera un error. Para eso, más adelante vamos a ver, espero que mañana podamos ver, o creo que con el ingeniero Tulio, van a ver que existe una función que se llama redondear.
Y la función redondear, esa función sí redondea los números. De tal manera que si yo tengo cálculos con muchos decimales, pero quiero que se manejen con un decimal, con dos decimales, o con una cantidad determinada de decimales, debo utilizar el botón de la opción de redondear, de tal manera que me aparezcan los cálculos correctamente. Si no, no van a funcionar. ¿Ok? Eso es otro. Entonces, tener mucho cuidado cómo manejan esto y se los aplican a los números. Vuelvo a mencionar, esto solamente es un cambio visual, no es un cambio de los datos como tal. ¿Ok? Solo es eso. Bueno. Vámonos con el tercer tipo de datos de Excel, que son los datos de tipo fecha. Voy a borrarlo un ratito. Los tipos de datos de tipo fecha son también un tipo de dato muy importante en Excel, porque Excel puede hacer cálculos en las fechas. ¿Sí? Si usamos Excel, mucho lo usamos dentro del área de negocios, vamos a ver que dentro del área de negocios hay muchos cálculos que están incluidos fechas, como por ejemplo el tiempo que ha trabajado una persona en una empresa, que me permita calcular el pago de rol, intereses, impuestos, y un sinnúmero de cosas que se necesitan saber una fecha inicial y una fecha final, para saber cuánto tiempo ha transcurrido entre una fecha y otra, o cuánto tiempo, a partir de una fecha, cuánto tiempo falta para llegar a una fecha determinada. ¿Okay? Entonces, siempre van a haber cálculos que se van a necesitar hacer con fechas. Por eso también las fechas son muy útiles y muy importantes. Y por tal motivo, Excel manipula, maneja, reconoce, interpreta a las fechas como números. Para Excel, las fechas internamente son números y él las maneja como tal. Nos las muestra como fechas porque nosotros como seres humanos pues manejamos las fechas en este formato y él nos las muestra así para que nosotros nos podamos entender. Pero para él poder interpretar esto, él las maneja internamente como números. Ya vamos a ver cómo es eso y por qué. Y es importante saberlo para poder interpretar y tener bien claro cómo Excel maneja o calcula o hace los cálculos con las fechas. Lo mismo sucede con las horas. Las horas, los minutos y los segundos para Excel también son una clase muy especial de números, pero siguen siendo números. Y de tal manera Excel puede hacer cálculos con las horas, minutos y segundos. Y permite calcular cuánto tiempo en horas, minutos o segundos ha transcurrido entre una hora y otra hora. ¿Ok? Vamos a centrarnos ahorita con lo de las fechas. ¿Ok? Primero, entender que para Excel el primer día del calendario de Excel, ¿sí? Este es el primer día del calendario de Excel, es el 1 de enero del año 1900. Ese es el primer día del calendario. Cualquier fecha anterior a esa fecha para Excel ya no es una fecha. ¿Cómo Excel sabe que lo que yo acabo de ingresar es una fecha? Porque si Excel los trata igual que números a las fechas, las alinea al lado derecho, como dice aquí. Entonces, cuando yo ingreso una fecha, como por ejemplo la fecha de hoy, yo le digo así mismo 8/5 del 2023, Excel lo alinea al lado derecho. ¿Cómo sé que tengo que ingresar día, mes y año? Nuevamente volvemos al panel de control. El panel de control de Excel, si la configuración regional está correcta, va a decir día, mes y año. Si aquí está de otra manera, pues dirá año, mes, día o año, día, mes, de acuerdo a que cada país o cada zona tiene algunos cambios. Entonces,
Si a mí me está apareciendo de otra manera, tendría que volver a corregir esto de aquí. Por eso es muy importante ajustado el panel de control. ¿Okay? Ahora, si yo ingreso algo que no es una fecha, por ejemplo, acabamos de decir que el primer día del calendario es el 1 de enero del año 1900. O sea que si yo ingreso el 12, perdón, el 31 El de... internet se me está saliendo cada rato ¿cómo se llama? Y yo mismo tomo la asistencia. Cuidado con mí. Tengo Si asistencia. Kenia puede poner en silencio el micrófono. Participante, please. Sí, Fernando, justamente ahorita estoy buscando al estudiante. Ah, ya. Sí, sí. Gracias, y disculpen. Tengan cuidado con los audios, por favor. Kenia, se puede poner ahí en la barra del Zoom donde dice participantes y abajo hay un botón que dice silenciar en general. Ya, muy bien, gracias. Fer. Bueno, entonces les decía, si ponemos 31 de diciembre del año 1899, o sea, un día antes del año 1900, a ver que Excel lo deja en el lado izquierdo, porque ya para Excel eso ya no es una fecha. Entonces, de tal manera que pues no lo interpreta como tal y lo pone ahí. Cualquier otro error que cometa yo ingresando a una fecha, porque puse primero el mes, luego el año, luego el día, no lo sé, y se me pone al lado izquierdo, ya para Excel no es una fecha. La puedo imprimir, y yo le puedo decir al cliente, sí, mira, ahí arriba dice tal fecha, pero si a Excel le digo que quiero con esa fecha hacer un cálculo, Excel no lo va a poder hacer, porque está mal. ¿Ok? Ahora, ¿por qué para Excel, o cómo así que las fechas son números? Voy a volver a poner aquí la misma fecha, 1 de enero del año 1900. Como podemos ver acá arriba, en el grupo, automáticamente Excel reconoció esto como una fecha y lo puso al lado derecho de la celda. Y vemos acá arriba que aquí me dice que tengo el formato de fecha. Pero si Excel dice que puede reconocer a las fechas o que las trata igual que números, yo esta fecha la voy a coger y la voy a convertir y le voy a aplicar un formato de número. Voy a hacer un clic en el formato de número. Me dice, y voy a ver que ahora esa fecha se acaba de poner el número 1. Y lo mismo voy a hacer con el 8 de mayo del año 2023. También voy a coger y le voy a cambiar el formato a número. Podría ser de afuera o podría ser el formato de número de acá. Lo cierto es que le voy a poner número. Y voy a ver que me dice 45.054. A estos dos mismos valores los acabamos, que estaban en formato de fecha, los acabamos de convertir en números. Y para Excel siguen siendo fechas. Perfectamente podríamos hacer el cálculo del interés o el cálculo del tiempo o el cálculo del cobro de la deuda basada en porcentaje, el cálculo de lo que queramos calcular, aplicando estas fechas o aplicando estos números que para Excel internamente pueden ser fechas. A Excel le da lo mismo. Por supuesto, nosotros tenemos que verlos así para interpretar. ¿Por qué para Excel son números? Porque como este es el primer día del calendario, para Excel es el día 1. Y esta es la fecha actual. Eso quiere decir que desde el día 1 de su calendario han transcurrido 45.054 días. Internamente en el calendario de Excel, desde el 1 de enero del año 1900 hasta la fecha de hoy, han transcurrido 45.054 días. Y mañana serán el 45.055 y así sucesivamente. Es una secuencia numérica las fechas para Excel. Por eso Excel los interpreta a las fechas como números y por eso Excel puede hacer cálculos con las fechas. Porque como son simplemente números, puede hacer un cálculo tranquilamente con las fechas. Pregunto, ¿qué cálculos se podrán hacer con las fechas en Excel? ¿Qué cálculos creen que podemos hacer con las fechas en Excel?
Fecha de caducidad de los productos. ¿Perdón? Fecha de caducidad de los productos. Ok, puedo... Calcular los días de pago de alguna deuda. Sí. Básicamente, lo que yo puedo hacer en Excel, voy a borrarlo aquí para hacerlo. Me gusta que traten de ir probando esto para quienes no tengan algún tipo de, o es la primera vez que trabajan con fechas. ¿Ok? Vamos a hacer unos cálculos que podemos hacer con fechas. Yo con fechas puedo hacer lo siguiente. Puedo saber el tiempo que ha transcurrido entre dos fechas. Por eso, como dijo alguien por ahí, podemos calcular el tiempo de caducidad de un producto. Yo puedo calcular el tiempo que ha transcurrido entre dos fechas. También yo puedo sumarle días a una fecha. A una fecha actual yo le puedo sumar n días y calcular una fecha final. También puedo restarle días. A una fecha actual le puedo restar n días y obtener una fecha anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a comenzar con el... Si gustan, ábranse una hoja nueva para quienes puedan hacer el ejercicio. Y hagamos lo siguiente. Vamos al siguiente ejercicio. Cópienlo para que lo puedan hacer. Valdría la pena. Para quienes todavía no se familiarizan mucho con el cálculo de fechas. ¿Ok? ¿Ya lo tenemos? Bien. Voy a copiar algo, por favor. Ok. Vamos a poner una fecha inicial. Vamos a suponer que vamos a poner la fecha de hoy. 8/5 del 2023. Y voy a poner una fecha, no sé, me dicen, por ejemplo, desde hoy usted va a trabajar hasta la fecha del 15 de junio. ¿Ya? Me contratan para trabajar desde hoy hasta el 15 de junio. Entonces yo quiero saber cuántos días hay entre la fecha de hoy y entre el 15 de junio. ¿Por qué me van a pagar por días? ¿Ok? Entonces, voy a poner un igual, me voy a adelantar al otro tipo de datos que son las fórmulas. Creo que la mayoría ya sabemos. Ya voy a hablar un poco con más detalle también sobre las fórmulas, pero me voy a adelantar un poco y le voy a poner el igual y le voy a decir a Excel que quiero hacer la siguiente operación. Que voy a calcular el tiempo entre las dos fechas, para lo cual voy a hacer una resta. Vamos a restar la fecha más reciente. Acuérdense que esto para Excel son números. Voy a transformarlo en números para que tengan claro un poco la película. La fecha más actual siempre son los números más altos. Las fechas más antiguas son los números más bajos. Por lo tanto, yo tengo que restar siempre la fecha más reciente de la fecha más antigua, porque si no me sale un valor negativo. ¿Ok? Entonces, yo le voy a decir que quiero a esta fecha restarle esta fecha.
Internamente Excel hace su resta de sus números, 45.000 no sé cuánto, menos 45.000 tal, y me dice, hay 38 días entre esas dos fechas. Entonces yo ya sabré que hay 38 días, que me van a pagar por día, y voy a ganar tanto. Claro, ahí están metidos sábados y domingos, y esos son otros cálculos que ya podríamos de pronto ver mañana. Mañana podríamos meternos ya a esa parte de cómo calcular días laborables y días no laborables. ¿Ok? Pero aquí vamos a hacerle un cálculo, solamente estamos calculando cuánto tiempo hay entre las dos fechas. Así que directamente lo que he hecho es eso. Simplemente restar de esta fecha la fecha de acá. No sé si lo pueden hacer. Pregunta, ¿sí lo pudieron? Al momento de seleccionar en la celda de la fecha, y si lo pone como número y lo volvemos a poner como fecha, no se cambia el valor. Lo mismo, si tú pones números y haces la resta y luego a poner como fecha, no pasa nada porque es solamente cuestión visual. Ok, gracias. Ya, sí, solamente es una cuestión visual. Excel internamente lo está haciendo de esa manera, pero por supuesto no nos muestra de la manera correcta, ¿no? Entonces, es simplemente así. Si por si acaso hubiera cometido el error de haber restado la fecha más antigua de la más reciente, me va a ser un valor negativo. ¿Ok? Y la forma como corregirlo es haciendo la resta inversa, ¿no? La más alta de la más baja. No lo puedo dejar ahí porque no existen menos 38 días. Yo no puedo decirle a un cliente le quedan menos 38 días por pagar, o a un trabajador le voy a pagar menos 38 días de trabajo. No puede estar eso ahí. ¿Ok? Entonces, ojo, no puedes dejar con números negativos. Vuelvo a corregir la resta de la fecha más alta, la más baja. Ok. Tiempo transcurrido entre dos fechas. ¿Qué más puedo hacer? Puedo sumarle días a una fecha. Entonces, voy a ponerle a una fecha al mismo día de hoy. Voy a ponerle y le voy a decir que quiero saber cuántos días. Por ejemplo, me dicen, desde la fecha de hoy, usted va a trabajar 21 días. O me tiene que devolver la habitación, el carro, la casa, qué sé yo, en 21 días. Ok, ¿qué fecha? ¿En qué fecha será? Lo único que tengo que hacer es una suma. A esta fecha le voy a sumar esta cantidad de días. ¿Y qué me dará como resultado? ¿Días o fechas? Fecha. Una fecha, ¿no es cierto? Me va a dar una fecha. Incrementada la cantidad de días que yo le acabo de agregar. ¿Qué fecha nos dio? 29. 29 de mayo mismo, ¿verdad? 29 de mayo. Ok. ¿Qué pasaría si Excel nos da así el resultado? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué tendría que hacer? Cambiarle el formato de la celda. Cambiarle el formato. ¿Okay? Es muy común que a veces cuando tú estás trabajando con fechas y comienzas a hacer cálculos y Excel al lado tiene números, a veces como que se enreda y en lugar de darme una fecha me pone un número, o en lugar, como en el caso de acá, de darme un número, me puede dar una fecha. Y yo termino haciendo una resta y yo quería ver la cantidad de días y me termina dando una fecha. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente cambiarle el formato. ¿Sí? No se asusten si les pasa algún momento eso, suele ocurrir cuando tienes números y fechas y Excel quiere, entre comillas, ayudarte y predecir poniéndote un formato y a veces se equivoca. Y solamente toca cambiar.
¿Ok? Y por último, puedo también restar una cantidad n de días. Entonces, por ejemplo, voy a usar la misma fecha de hoy. ¿Sí? Tenemos el 8 de mayo y me dicen que, bueno, hoy ya terminé de hacer mi trabajo, me dicen. Ah, ya, qué bien. ¿Y qué tiempo usted estuvo trabajando? Según mis cuentas que hemos anotado, usted aquí ha estado trabajando, no sé, 18 días. Entonces, por el contrato, por lo que sé yo necesito saber qué fecha comenzó a trabajar. Entonces, fácilmente puedo saber la fecha en la que comenzó a trabajar haciendo una resta simple. A la fecha que estamos hoy, le voy a restar, por ejemplo, la cantidad de días que han transcurrido. Estoy restando porque me estoy yendo hacia el pasado, hacia atrás. Entonces le estoy restando n días. ¿Qué fecha nos dio? 20 de marzo del 2023. El 20 de abril del 2023. ¿Sí? Porque le hemos restado 18 días. ¿Ok? Exacto, sí. Entonces, tenemos estos cálculos que podemos hacer con las fechas. Podemos básicamente saber cuánto tiempo han transcurrido haciendo una resta. Puedo incrementar días haciendo una suma o puedo restarle días haciendo una resta. Pero, ojo, no es lo único que puedo hacer en Excel, porque no solamente podemos querer saber días. En ocasiones y en la mayoría de las ocasiones en Excel se trabaja con datos con cálculos reales, y en los cálculos reales a veces no solamente son días, sino pueden ser meses o pueden ser años. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido entre el 16 de enero del 2002 y el 8 de mayo del 2023? ¿Qué cálculo tendría que hacer para saber cuánto tiempo ha transcurrido? Resta. Una resta. Restamos. ¿Cuál restamos? ¿Este menos este o este menos el de arriba? El final con el inicial. La fecha final le restamos la fecha inicial, ¿verdad? Siempre a la fecha más actual, la fecha más antigua. Si no, nos va a salir un valor negativo. ¿Cuánto nos dio? ¿Cuál es el resultado que nos dio? 21 de abril de 1921. 21 de abril, dijo alguien por ahí. 1921. 1921. Ah, Algo así. sí. Pero, ¿qué debería darnos si hago una resta entre dos fechas? ¿Otra fecha o una cantidad de tiempo? Cantidad. Una cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí nos ocurrió lo que les dije hace un rato, que a veces hace un cálculo entre fechas y en lugar de darte un número, te lo da en fecha. Entonces, aquí lo que nos tocaría es cambiar el formato a número y es lo que tenemos. 7.782, ¿qué cosa? Días. Días, ¿verdad? ¿Y si lo queremos hacer en años? ¿Perdón? Si lo queremos en años. Ya vamos ahí. Ajá, ¿qué es el Ah, tiempo? ok. Inicialmente, si nosotros hacemos un cálculo, este cálculo que es el más básico y más sencillo entre dos fechas que hacer una resta, siempre el resultado va a aparecer en días. Pero normalmente esto, por ejemplo, serviría para saber cuántos años tengo yo o tiene una persona o cuánto tiempo ha trabajado una persona. Supongamos entonces trabajar en esta fecha y trabajo hasta hoy día y tengo que hacer el cálculo del pago de
de la jubilación. Entonces, no le voy a calcular en base a días, tendría que ser en cálculo en base a años. ¿Cómo convertiría esto en años? Perdón. ¿Cómo convertiría esto en años? Multiplicado por 365. ¿Multiplicar? ¿No? ¿Qué haríamos? Sugerencias. ¿Qué hacemos para convertir eso en años? Dividido por 365. Dividido por 365. Vamos a coger la cantidad de días y dividiríamos para cuánto. 365. 365. ¿Ya? Pero cuando hacemos esto, nos dice 21,32. Y eso no es preciso, porque existe en años, no hay 21,32 años. Eso es imposible. Puede pensar que estamos hablando de 21 años. No así. ¿Ok? Entonces, ¿por qué van a dar esas inconsistencias? Porque los años no tienen, todos los años no tienen 365. No se olviden de poner el micrófono en silencio, por favor, cuando participen. Sí, me agradezco muchísimo que participen, que es chévere que no solamente esté hablando yo, pero cuando no se olviden de poner en silencio los micrófonos. Ok, les decía que como los años no todos los años tienen 365, hay años bisiestos, ¿sí? Entonces, como son varios años, ya comienza el desfase. Así que este cálculo de dividir la cantidad de días para 365 no nos va a funcionar porque ahí los años bisiestos. Incluso las entidades financieras, para evitar este tipo de errores, ¿cuál es el año, no recuerdo si se menciona como el año financiero o el año contable, la cantidad de años días que tiene el año que se utiliza para los cálculos financieros, no es ni de 365, 366. Es de 360. Una entidad que suele hacer el cálculo básicamente sobre esa cantidad de días para evitarse esto de los años bisiestos y todo. Pero claro, ahí hay peor todavía, hay días que se van de más o de menos. Entonces, para poder hacer estos tipos de cálculos más precisos, donde una fórmula como la división no funciona, no sirve, tienen las funciones que ya vamos a hablar. Valga la oportunidad a buena hora que estamos haciendo estos ejercicios y nos vamos a dar cuenta de que en este caso, cuando hacemos este tipo de cálculos, donde una fórmula se volvería súper complicado, crear una fórmula donde se haga el cálculo preciso, vienen las funciones de Excel. ¿Sí? Cuando tú quieres hacer un cálculo donde las fórmulas se vuelven complejas o tal vez no te ayudan o no sirven, debemos utilizar funciones. Valga la oportunidad que estamos haciendo esto. Ya lo vamos a ver con calma. ¿Ok? Y es de estos dos temas es de lo que íbamos a hablar a continuación. De las fórmulas, y ya nos quedamos sin tiempo, ya nos quedan 18 minutos para hablar específicamente sobre las fórmulas y las funciones. ¿Bien? Algo que me estaba olvidando y que valga la oportunidad, permítanme, voy a poner aquí algo. ¿Sí? Voy a poner 8/5 del 2023. Sí, quería justamente hacer esto y esta celda ya está con el formato. Ok, acá arriba, dentro del formato numérico, aquí, numérico, tenemos dos tipos de formatos de fecha, la fecha corta y la fecha larga. Cuando ingresamos los datos normales, Excel los pone en fecha corta. Pero yo en algún momento puedo cambiarlo
y ponerle formato de fecha larga para que sea más entendible, visualmente más atractivo, más agradable, como lo quieran o como lo necesiten. Pero nuevamente esto es simplemente un formato. Si yo reviso y me fijo en la barra de fórmula, voy a ver que lo que hay ahí es 8.5 del 23. Pero como le apliqué un formato de fecha larga, Excel sabe que quiero verlo de esta manera. ¿Ok? Entonces, nuevamente, y hay otro ejemplo muy claro que cuando cambiamos el formato, los datos de las celdas no cambian, es solamente un cambio visual. Pregunto, esto de aquí, ¿qué será para Excel? Si ambos dicen lunes 8 de mayo del 2023, ¿qué será para Excel? ¿Qué tipo de será para Excel? ¿Un texto? Un texto. ¿Una fecha? ¿Qué será esto? ¿Un texto? Una fecha. Una fecha, dicen por ahí. ¿Sí? Acuérdense que esto de fechas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más opina? ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué será esto de aquí? Una fecha, igual que el de acá, que es una fecha, porque yo estoy seguro que aquí es una fecha, porque metí una fecha y le cambié el formato a fecha. Pero acá lo acabo de escribir. ¿Cómo reconocíamos los textos de los números? Cuando ingreso un texto, ¿qué pasa con el texto? ¿Dónde se pone en la celda? Entre comillas. Izquierdo. Se pone en el lado izquierdo. Fíjense que esto que acabo de escribir automáticamente se alineó al lado izquierdo de la celda, a diferencia de esto de acá que están alineados al lado derecho, igual que los números. Si nos fijamos, esto arriba en la barra de fórmulas dice textualmente lunes 8 de mayo, pero esto, la celda de acá, lo muestra como fecha. Esto de aquí está alineado a la derecha, esto de aquí está alineado a la izquierda. Esto es una fecha, esto es un texto. Si a esto le digo que quiero sumar 15 días, como hicimos hace un rato, él me va a decir que el 8 de mayo más 15 me va a dar 23 de mayo. Le puedo sumar porque es una fecha. Pero si a este dato que está acá, yo le quiero sumar 15 días, me va a dar un error. El segundo error que ya nos hemos topado, porque el primero era que justo pregunté a los compañeros qué pasaba cuando salían los símbolos de numeral. El error valor, ¿qué pasa con el error valor? El error valor es un error muy común en Excel e indica de que en un cálculo matemático estás aplicando o estás utilizando algo que no son números. Entonces yo estoy sumando un texto y le estoy tratando de sumar 15 días. Entonces me dicen, no puedo sumar. No puedo sumarte, es como que yo le diga María más 16, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es María más 16? ¿Sí? O gato más 14, ¿cuánto es gato más 14? No hay forma. ¿Ok? Entonces, ojo esto de aquí, cuando vean el error valor es porque alguno de los datos incluidos dentro de una fórmula no es un dato numérico o no es el tipo de dato adecuado para aplicarlo dentro de la fórmula, como lo que está ocurriendo aquí. Y aparentemente parece que fuera lo mismo. Y si todavía cometo el error, que como les digo es común, de que alguien coja esto y le cambie la alineación, pensando de que ponerlo al lado derecho ya cambie y lo convierte en una fecha, igual que lo que está acá. ¿Sí? Aquí la única manera de darme cuenta que esto es un texto, viendo la barra de fórmula, que tengo un texto. ¿Cómo me fijo que esto no es un texto y que es una fecha? Me fijo acá arriba y veo que es una fecha. Por eso la barra de fórmula es importantísima, porque cuando yo pongo el cursor en una celda,
y quiero saber qué tiene esa celda, tendrá una fecha, tendrá un texto, fórmula, tengo que verlo acá arriba. Este es el único lugar que te dice lo que tiene la celda, no lo que yo estoy viendo en la celda, porque yo en la celda puedo ver una cosa y acá veo otra cosa. Acá veo un error y acá chequeo cuál es la fórmula que tiene ese error y trato de corregirlo. ¿Sí? No vamos a ver eso porque no tenemos tiempo, solo indicarles que en la barra de fórmula hay una sección de auditoría de fórmulas que les permite revisar los errores de Excel. ¿Sí? Bueno, primero eso. ¿Ok? Fórmulas. ¿Por qué uso fórmulas en Excel para poder hacer los cálculos? Fórmulas y funciones. Voy a tratar de resumir esto en los 10 minutos que nos queda. Mañana también nos vamos a meter más en esto. Ya mañana vamos a ver sobre los operadores. Fíjense que nos hemos tomado, y yo siempre en mis clases, en mi primera clase en la universidad, con mis alumnos, siempre no invierto toda una clase en explicar esto que parece tan sencillo, tan trivial, pero estoy seguro que alguna cosita de aquí a muchos de ustedes les va a servir y los va a ayudar a evitar cometer errores para sus cálculos. Si desde aquí comenzamos mal, pues ya todo lo que comencemos a hacer más adelante se vuelve más complejo tratar de solucionar, porque comienzas a aplicar fórmulas y funciones y los errores no son por la forma como hiciste la fórmula, como hiciste la función, sino a veces va desde con los datos. Ok, rápidamente, ¿qué es una fórmula? Son operaciones matemáticas que vamos a utilizar con diferentes operadores, igual que los operadores que se utilizan dentro de los cálculos, sumar, restar, multiplicar, dividir, potenciación, tanto por ciento, ¿sí? Y una fórmula dentro de Excel siempre comienza con el símbolo de igual. Siempre que pongo un igual, Excel va a suponer que lo que viene a continuación bien es una fórmula, bien es una función. ¿Ok? Dentro de una fórmula o dentro de una función, que ya vamos a ver, puedo utilizar dos clases de datos. Utilizar datos de tipo, son números, pero que pueden ser constantes, como números fijos, o pueden ser variables, que pueden ser las direcciones de las celdas. Roberto, tienes tu micrófono activo, please. Entonces, voy a ponerme un poquito para acá. Voy a ponerme aquí. Supongamos que yo quiero hacer un cálculo simple, como tengo el subtotal, tengo el IVA y tengo el total. Ok. Ahí tengo un valor, 200. ¿Sí? Aquí tengo el IVA, que es el 12%. Voy a calcular el IVA. Voy a ponerlo aquí. Voy a calcular el IVA para hacer dos operaciones. Voy a calcular el IVA y quiero sacar el total. Entonces, lo que voy a hacer es aprovechar el poder que tiene Excel y, por supuesto, pues voy a hacer que Excel haga los cálculos por mí, pero todavía tengo que indicarle qué es lo que quiero que haga. ¿Sí? Yo podría directamente decirle que quiero sacar el IVA y le podría decir 100 por el 12%. Y él me va a decir que el 12% son 12. ¿Verdad? Pero, ¿qué problema tendríamos ahí si hacemos eso? Que el cálculo está correcto. 100 por 12% es 12. ¿Qué problema tendríamos ahí? Si hacemos esa operación, ¿cuál sería un inconveniente? No un problema, sino un inconveniente. Que si mi subtotal varía, mi IVA no se va a actualizar porque están dando valores fijos. Entonces, aquí me tocaría nuevamente venir a la fórmula, enviarla y volver a hacer el cálculo. Entonces, para evitar eso,
En las fórmulas, lo que se hace es colocar dentro de las fórmulas la dirección de celda que contiene el valor que quiero utilizar dentro de mi fórmula. Eso quiere decir que yo le hago una referencia a esa celda. ¿Sí? Referenciar una celda es indicarle a Excel la posición de una celda determinada. Y la ingreso, la uso, la utilizo, la agrego, como quieran decirle, dentro de la fórmula o dentro de una función. Al utilizar esa dirección de celda, Excel va luego a analizar qué dato hay dentro de la celda y va a hacer el cálculo respectivo. De tal que si ese valor luego cambia, Excel automáticamente puede recalcular la fórmula sin necesidad de volver a agregar la fórmula nuevamente. Si yo le digo eso, Excel sabe que tiene que calcular sobre el valor que está en la celda E34, que son 150. Y luego puedo cambiar ese valor las veces que sea. No importa, Excel automáticamente lo va a cambiar, porque sabe que tiene que hacer referencia a esa celda. Y si el valor de esa celda cambia, automáticamente cambia. Porque Excel tiene un modo automático de recálculo. Cada vez que nosotros agregamos un dato, Excel hace un barrido de toditas las celdas y no importa qué fórmulas o cuántas funciones haya, Excel vuelve a recalcular. Pero como la computadora es tan rápido, le toma milésimas de segundo y casi se vuelve imperceptible. Cuando tienes un archivo muy grande, con muchísimas fórmulas, con muchísimos, ahí sí se vuelve, a veces molestoso eso. Por eso uno de los videos que recientemente publiqué es cómo cambiar la modalidad de recálculo. Pero eso es para casos como el que les mencionaba al principio de la clase. Un archivo que tiene 250 páginas porque se les ocurrió meter 250 semanas de roles dentro de un mismo archivo de los trabajadores de una hacienda. Lo cual lo puedes hacer, pero tiene un sinnúmero de inconvenientes. Una de esas es el recálculo, porque tú puedes tener 250 hojas, miles de celdas, y con el solo hecho de cambiar un valor, Excel tiene que leerse las 250 hojas, los 20 o 10.000, no sé cuántas fórmulas tenga, y volver a calcular, lo cual se vuelve improductivo. ¿Ok? Bueno, esa es una fórmula. Y acá tenemos otra clase de fórmula que sería directamente utilizar dos posiciones de celda. Las celdas directamente. De noche yo la uso. El micrófono, por ahí alguien lo prendió. Si quiere preguntar algo, nos pregunta. Si no, se les activó por error. Por cuestiones de tiempo, no vamos a alcanzar, y mañana vamos a ver muy rápidamente los diferentes operadores que tenemos, los diferentes cálculos que podemos hacer con Excel, cómo usar los paréntesis, y pues vamos a ver cómo poder hacer unas validaciones con los datos, y vamos a hacer un ejemplo puntual, haciendo una tabla por ahí, creo que se me fue, creo que la tenía. Vamos a hacer un ejemplo, aplicando validaciones, aplicando formato condicional y aplicando algunas cosas ya que sean un poco más práctico lo que hemos hecho. Mañana sí les voy a pasar un archivo para ganar tiempo. Y mañana también hablemos un poco sobre las funciones. Se nos vino las 2 horas. Espero no haber sido tan lento en la explicación, pero hemos abarcado y nos falta todavía hablar de otras cosas que son importantes dentro, pero por cuestión de tiempo no lo hemos visto. Mañana comenzamos a hablar sobre los tipos de funciones, cómo armar una función, cómo leer la sintaxis de una función, para qué son los parámetros de la función, y de tal manera que puedan por ahí trabajar con las funciones.
Y pues ya nada, mañana hacemos un ejercicio práctico utilizando algo. Y pues ya, de ahí viene el ingeniero Carrión, pues que van a seguir trabajando con otras cosas más. Pero para quienes recién están involucrándose en el mundo de Excel, lo que acabamos de ver es fundamental. Espero que, no sé, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ingeniero Fernando, muy agradecida. De verdad que ha sido excelente la explicación. Considero que todos los participantes pues, que han tenido la oportunidad de escucharlo, también han ido adquiriendo ese conocimiento básico que necesitamos conocer para poder manejar la herramienta Excel. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, por favor. Recuerden que tienen que registrar su asistencia. Apenas tengo 70 que han registrado la asistencia y aquí estamos 117. Bueno, estábamos 120. Gracias por participar, gracias por confiar en la UMED. A los proyectos, bueno, en este caso, pues el proyecto de vinculación de la carrera de Contabilidad y Auditoría tiene como objetivo principal es desarrollar las potencialidades de los microempresarios, en este caso, pues a los futuros microempresarios, futuros profesionales, que son los estudiantes de tercero de bachillerato. Agradecidos por mostrar el interés de asistir a nuestros cursos y esperamos también que el día de mañana, así como el día miércoles y jueves, pues también tengamos la misma concurrencia de participantes y podamos hacer las preguntas en caso de que ustedes tengan alguna duda o alguna inquietud. El ingeniero Fernando, al igual que el ingeniero Tulio, yo sé que ellos son muy gustosos de poderlos ayudar en lo que se pueda, pues, ¿no? Gracias, Fernando, de verdad, por tu apoyo. ¿Podrías ayudarnos con los horarios de los próximos días? Sí, Roberto. ¿Los horarios de los próximos días? Sí, el día de mañana es 9, el 10 y el 11 en el mismo horario, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Sí, recuerden que este curso, aparte de contar, de tener en consideración la asistencia, también ustedes tienen que elaborar un cuestionario, va a ser aplicado un solo cuestionario, ¿sí? Una evaluación final de todo lo que ustedes han aprendido para que puedan aprobar el curso. Esas consideraciones las voy a dar a conocer en el grupo que tenemos, certificaciones. Ahí yo les voy a dar toda la información y si tienen duda, pues preguntan o me escriben por interno. Sin embargo, pues es importante también que sepan y que de una vez ya vayan descargando el link. En el link ustedes, para ingresar a la página de la Universidad Metropolitana, al Moodle, ustedes pueden ingresar al link que les acabo de enviar. Ingresan como invitado, por favor, ¿sí? No necesitan usuario ni clave. Ingresan como invitado directamente y van a tener acceso, ¿sí? En este caso, he considerado un material pequeñito y aparte también voy a subir el libro del ingeniero Fernando Juca, que también lo pueden ustedes ver, ¿verdad, Fernanda? Sí, se los puedo compartir, ¿verdad? Se los podemos por compartir. supuesto, sí, claro que sí. Yo ahorita les acabo de compartir el libro ahí en el chat del Zoom, pero está de ponerlo ahí en el aula. Sí, por favor. De los videos, de sí, todo. También los videos más básicos, pues, ¿no? Que más o menos han impartido en estas clases para que también los participantes puedan revisarlos y puedan darle evaluación. Y sobre todo vayan aprendiendo, no es una ayuda grande. Ese material va a estar disponible en el aula, en el EVA. ¿Cómo ingresamos? Ingresan al link. Sí, rapidito les voy. Sí, ingresan. Bueno, en este caso yo estoy aquí como... ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos primero, ingresamos. Sé que todos estamos con el tiempo, Fernando. Aquí. Hacemos clic en el EVA e ingresamos aquí como invitados. ¿Sí? Entramos aquí como invitados. Como les dije, no necesitamos usuario ni clave. Una vez que ingresamos, ustedes pueden ir al curso. ¿Sí ven? Ahí está el curso. Entonces ustedes tienen
También para ingresar tienen el link de acceso, van a tener una prueba de diagnóstico. Y acá tienen un pequeño PowerPoint y van a tener una evaluación, una sola evaluación. Y los videos también que nos va a proporcionar el ingeniero y el libro, para que sea un material de apoyo para ustedes. ¿Ok? Eso es todo. No es difícil, espero que les vaya muy bien, pero tampoco se asusten, ¿no? No se asusten porque realmente las actividades no son muchas. Es una sola evaluación para que ustedes puedan aprobar y se les entrega un certificado gratuito. Muchos me preguntaban si costaba. No, no tiene costo, es gratuito. ¿Sí? Y sobre 48 horas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, yo tengo una. Ok. Dígame. ¿La asistencia se registra o cómo le tenemos que hacer? Sí, en el link que les envié, ahí decía registro de asistencia. ¿O le envío nuevamente? Sí, por favor. Ok. Tengo 100 que han registrado su asistencia. Aquí les voy a poner registro de asistencia. Ok, como tenemos hasta las 5 y realmente todos tenemos acá, como los profes tenemos clases ya en la noche, entonces me despido y una vez más pues agradecida por su participación en esta primera clase de la certificación de Excel nivel básico. Gracias, Fernando, una vez más. Nos vemos. Pasen bien, chao. Chao, chao. Chao, pasen bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas por gracias. participar. Chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.